de pie. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Oramos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú, Señor, has puesto el querer como el hacer, Señor, para que hoy podamos venir a glorificarte, para venir a bendecir tu nombre, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor. Señor, gracias por usarme como herramienta útil en tus manos, Señor, porque tú muestras tu fidelidad para con nosotros a través de tu palabra, Señor, a través de tus promesas, Señor, y así como hablaste a mi vida, Señor, haga la vida de mis hermanos, y que tu palabra dé fruto en sus corazones. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Mis hermanos, en los versículos anteriores vimos que Festo está organizando esto por visita protocolar. Y vemos que ya no es un caso judicial, ahora es una audiencia. Y recordamos que Festo ha pedido ayuda a Agripa con el informe o con la carta que tiene que redactar al César. ¿Por qué Pablo porque Pablo apeló directamente al César? Y Pablo tiene que ser enviado bajo custodia y protección romana. Tiene que ir a Roma a compadecer ante el César. El Señor ya le había dicho a Pablo, así como había dado testimonio en Jerusalén, Él lo haría también en Roma. Y vimos como Agripa y Berenice entraron a la audiencia con mucha pompa, con mucha extravagancia. Entraron con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Este Agripa va a escuchar la defensa del apóstol Pablo, pero Pablo no va a perder oportunidad, mis hermanos. ¿De qué no va a perder oportunidad? De predicarle el Evangelio. En todo el capítulo 26, mis hermanos, vamos a ver la convicción de Pablo, su conversión y su obediencia. El presente también de Pablo, porque hace lo que hace, y también luego que él presenta el Evangelio a las autoridades, tanto a Agripa II como a Festo. ¿Quién era, mis hermanos, Agripa II?
era un gobernador de la parte norte de Palestina. Su padre era Herodes Agripa I. ¿Y saben qué hizo? Lo vimos en Hechos capítulo 12. Asesinó a Jacob, hermano de Juan, y encarceló a Pedro. Su abuelo, Herodes Antipa, decapitó a Juan el Bautista. Y eso lo podemos ver en Marcos 6, mis hermanos. Y su tatarabuelo, Herodes el Grande, mandó asesinar a los niños cuando quiso matar a Jesús cuando él era niño. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 2. Y también sus hermanas eran Drusila y Berenice. Drusila era la mujer de Félix y Berenice tenía una relación incestuosa con su hermano, el rey Agripa II. Y entramos en nuestros versículos, mis hermanos, y dice el versículo 1, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Y entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. En otras palabras, Agripa le está diciendo, te voy a dar el privilegio de que puedas hablar. Mis hermanos, no es tanto el privilegio de Agripa a Pablo, sino el privilegio de Dios a Agripa. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de escuchar. ¿Qué cosa va a escuchar Agripa, mis hermanos? El Evangelio. ¿Qué privilegio también nosotros tuvimos, ¿no, mis hermanos? No solo de escuchar el Evangelio, sino de responder al llamado también. Porque vamos a ver más adelante que Agripa no respondió al llamado, mis hermanos. No sé si te pasó alguna vez de invitar a una persona o a parientes, o cuando quizás te invitaron a vos a la iglesia y vienen y en el fondo creen que vienen porque están haciendo un favor, te están haciendo un favor. Y la verdad que vemos, que venimos a ver a la iglesia en el favor, no es que nos están haciendo un favor, sino que Dios le está haciendo un favor a ellos y nos hizo un favor a nosotros. Entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Al levantar las manos era típico de los oradores griegos cuando ellos iban a dar un discurso. Era como captar la atención. Entonces Pablo comenzó su defensa. Y vemos en versículos anteriores y en versículos más adelante que no lograban demostrar absolutamente nada de los cargos que tenían contra Pablo. Vemos que es una audiencia, no es un juicio. Y Pablo presenta su caso, pero de cierta forma lo que está detrás del apóstol Pablo es la predicación del Evangelio. Versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Lo primero, mis hermanos, que me llamó la atención, que Pablo dice, me tengo por dichoso. Ese término dichoso ya lo conocemos. Jesús lo utiliza en el Sermón del Monte cuando habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados, dichosos, doblemente felices. Mis hermanos, ¿cuál es la condición de Pablo? Pablo, privado de su libertad, como él tiene, y él tiene también limpia su conciencia, y él dice, soy culpable y digno de pena de muerte. No tengo ningún problema en enfrentar mis cargos y mis culpas. Pablo se siente dichoso y se siente feliz. Oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Agripa, como rey,
era conocedor de la cultura judía. Podía entender perfectamente el argumento de Pablo, es decir, las acusaciones infundadas. Pablo va a hablar de su historia, de la nación de Israel y de las promesas de Dios. Versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo no está adulando a Agripa de ninguna manera, sino que él está reconociendo los años que ha tenido a cargo como gobernador. Él tenía pleno conocimiento de la cultura hebrea, de la religión judía. Y vimos en estos 3 versículos la defensa de Pablo. Y ahora vamos a ver el pasado de Pablo, mis hermanos. Pablo va a hacer su propia autobiografía, que nos va a decir en primer lugar acerca de su persona, mirando el pasado. Él va a recordar, ¿qué cosa, mis hermanos? Su celo religioso, al igual como sus acusadores, al igual como aquellos judíos que le querían matar. Y Pablo, mis hermanos, les entendía. Pablo estuvo del otro lado, pero mire cómo Pablo se presenta en el versículo 4 y 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Si bien Pablo nació en Tarso, se crió desde su niñez en Jerusalén, porque desde la edad temprana él viajó desde su lugar de origen hasta Jerusalén, y en Jerusalén recibió su instrucción. ¿Y quién fue su maestro? Gamaliel. ¿Cómo vivió Pablo siendo un fariseo? ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de hombres que vivían para Dios, servían a Dios, vivían apartados de las cosas de este mundo, creían en la palabra de Dios. Y entre todos los grupos religiosos de ese tiempo, cuando estaba Jesús, los fariseos son los más ortodoxos, es decir, los más fieles a las doctrinas del Antiguo Testamento. Pero no todo lo que comienza bien termina bien, mis hermanos. Porque cuando llegamos a los evangelios y vemos, ya ser fariseo es sinónimo de hipocresía. Jesús les dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y miren lo que nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 5, hablando Pablo de sí mismo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, entre los fariseos, él era el principal celoso. Y mira su celo religioso, mis hermanos. Versículo 6 dice de Filipenses 3. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Él no era un hipócrita. Él no era un religioso aparente. Él era de convicciones, mis hermanos. Hacía lo que hacía porque estaba convencido. Y miren, mis hermanos, si Pablo fuese salvo por mantener la religiosidad, por su conducta o por sus obras, Pablo sería el primero en la lista. Pero ¿cuál es el problema? Que la salvación no es por obra, mis hermanos. Nosotros no pudimos hacer nada, ni Pablo tampoco.
es don de Dios. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo confía en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Si miramos el capítulo 24, versículo 15, que dice así: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Cuál es la convicción de Pablo, mis hermanos? Que Pablo cree a la palabra de Dios. Esa es su convicción. Y esta tiene que ser nuestra convicción. Versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. En otras palabras, mis hermanos, Pablo le dice: me están acusando de algo que ellos también esperan. ¿Y qué esperan ellos? Las promesas de Dios. Y ellos también creen, porque ellos creían. Porque los fariseos creían en la resurrección, no como los saduceos, que no creían en la resurrección. No sé si ven la convicción de Pablo. Él está en esa situación privado de su libertad. Por su convicción, pero él cree la esperanza, él cree en la promesa de Dios. Pablo reafirma su convicción y miren lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Y dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema de los judíos, mis hermanos? De los que, al igual que Pablo, creían en la palabra de Dios, que se han amparado en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo les dice: estoy haciendo algo que Dios no lo ha enseñado. Estoy hablando algo que Dios no lo prometió. De ninguna manera. Miren lo que dice Daniel, capítulo 12. Claramente el profeta Daniel, hablando al pueblo de Israel, les dijo que Dios levantará de entre los muertos a muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, Pablo dice: me están condenando por algo que ustedes también creen. Y si estás por primera vez o te sientes alejado de Dios, te puedo decir humildemente, mis hermanos, mi amigo, que el mismo evangelio que transformó a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, puede transformar tu vida ahora, en este mismo instante. Ven a Cristo, ven a Él. En Él hay esperanza. Él es la esperanza. Fuera de Él no hay nada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas, Señor.